Buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que hoy el Señor en su gracia, en su misericordia, en su bondad, nos permita con alegría disfrutar de su día, nos permita disfrutar de su reposo en Cristo. Yo saludo a todos mis queridos hermanos que nos están escuchando aquí en Popayán o en donde quiera que estén conectados con la enseñanza. Queridos hermanos, quiero invitarles para que oremos al Señor, inclinando nuestro rostro y encomendando esta mañana en Él. Bendito Rey, alabamos tu nombre, bendito Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres Rey, por sobre todas las cosas, bendito Padre, y que has provisto todas las cosas, bendito Señor, por medio de Jesucristo, que todas las cosas por medio de Él y para Él fueron creadas, Señor, y que en nuestra vida cobra y tiene un propósito, y es vivir para la gloria de nuestro Señor. Bendito Rey, permítenos, Padre Santo, humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey y que no existe nada por encima de ti, Señor. No hay ningún otro propósito por fuera de Jesucristo en el cual nosotros podamos tener satisfacción alguna, bendito Rey. Ponemos en tus manos, Señor, este día, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que tengas misericordia de nosotros y abras nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y nos dispongas para recibir tu palabra con agrado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, bendito Rey, confiamos en tu soberana voluntad y propósito, Señor, que sean cumplidos en todos nosotros. Amén, Señor. Queridos hermanos, hoy le damos continuación a la parte 2 del tema del punto número 20 de la Confesión de Fe Bautista de 1689 y es del Evangelio y del alcance de su gracia, es la segunda parte. Quisiera comenzar, queridos hermanos, haciendo cita acerca de algo que expresa nuestro hermano, el doctor Samuel Waldron, y él menciona lo siguiente acerca de este punto. Dice, él hace una introducción sobre algo que dicen y argumentan algunos maestros de la fe, los maestros del error. Y él menciona acerca de esto a aquellas personas que afirman, ¿sí?, que en la antigüedad pudo haber otro sistema de salvación fuera del Evangelio, ya que por supuesto en ese entonces aparentemente el Evangelio no era mencionado en las Escrituras. Entonces dice el hermano Sam, dice, no es difícil discernir el error de algunos hombres, ni tampoco es infrecuente escuchar algunos argumentos acerca de que en el principio los hombres debieron haber sido salvos de alguna manera diferente aparte del Evangelio en el Antiguo Testamento, especialmente en las primeras etapas. Estas personas sostienen este pensamiento afirmando que el Evangelio solo estuvo disponible como camino de salvación mucho después en la historia del mundo. Este argumento, sostenido por los primeros deístas del siglo XVII, manifestando cierta hostilidad o enemistad hacia una verdad sostenida por la Iglesia por mucho tiempo, y es sobre la revelación especial, además criticando las pretensiones exclusivas del cristianismo. Para hacer un poco de claridad, hermanos, el deísmo es una corriente filosófica más que una teología que afirma la existencia de un Dios personal. Ellos aceptan la creencia en que cada uno puede tener acerca de un Dios conforme a mis creencias, conforme a mis libertades. Afirman que ese Dios, creador del universo, y que es la primera causa de todo lo que hay, pero niega
la divina providencia y la revelación especial de la cual la Iglesia argumenta. Afirma que Dios permanece escondido o desconocido y que no interviene en la creación. Esto más bien es conocido como demiurgo. En contra de este error, tanto de deístas del siglo XVII como de dispensacionalistas del siglo XX, la confesión de fe responde respecto a la promesa de la simiente de la mujer, que dada inmediatamente después de la caída del hombre, era correctamente el Evangelio. Indudablemente se trataba del Evangelio. Nuestra confesión de fe argumenta que, por supuesto, después de la caída del hombre, esa promesa hecha en Génesis 3:15 no puede dudarse, que justamente es el protoevangelio o el anticipo del Evangelio. Otro término que acabamos de mencionar, que es acerca del dispensacionalismo, y algo vimos esto en enseñanzas pasadas, para recordarlo, es un sistema teológico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, actuando de manera diferente en cada dispensación. Nosotros no creemos esto, nosotros creemos que Dios ha actuado, ¿sí?, basado en su propósito, en el propósito por el cual Cristo fue predestinado, y Dios usó pactos con el hombre. Pacto de obras al principio con el hombre, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David y el nuevo pacto. La simiente de la mujer, quiero que veamos, abarca toda la simiente justa, pero no hace referencia, no tiene que ver con toda la simiente física. Y quiero que veamos, mis hermanos, en Romanos 16:20, lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo entiende y hace una relación directamente con el pasaje de Génesis 3:15. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos está mencionando Juan en visión acerca de esa enemistad que el Señor mencionó en este capítulo 3 de Génesis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el libro de Gálatas, capítulo 3, leemos: ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El apóstol Pablo está exponiéndole a la iglesia en Galacia acerca de esta enseñanza, acerca de lo que afirmaban los judíos, porque ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham y por lo tanto ellos se sentían con derechos acerca de reclamar ser hijos de Dios, pero esto lo está aclarando el apóstol. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Pablo está aclarando directamente que esta simiente que fue prometida, esta descendencia prometida a Abraham, se trataba
de Cristo, que a través de su simiente vendría nuestro Salvador. Es en la simiente de la mujer que entendemos al Redentor, quien finalmente dará un golpe fatal a esta serpiente. En el entendimiento de Génesis 3:15 es donde vemos confirmada la primera de una serie de profecías acerca de la salvación por medio de la simiente. Vamos a empezar a ver, queridos hermanos, que promesa y fe van juntos, no pueden ser separados. El Señor prometió en el principio un Mesías y a su pueblo, a los suyos, el Señor provee de fe y entendimiento. No van separados. Promesa y fe van juntos. Recordemos lo que dice Génesis 3:15, queridos hermanos, para poder hacer el paralelismo de estas citas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tu simiente le herirás en el calcañar. Él está hablando esto a la mujer. Cristo finalmente aplastaría la cabeza, heriría la cabeza de la serpiente. Vamos a la siguiente cita, mis queridos hermanos, en donde vamos a ver lo siguiente. Yo voy a hacer una pequeña introducción y es: Dios diseña un plan en Cristo su Hijo en la eternidad, y Cristo como Cordero sin mancha es destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en 1 de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro está aclarando esto. El propósito del Señor en Jesucristo no fue revelado de manera directa. Fue anunciado, sí, por los profetas, pero este misterio de Cristo estuvo escondido, estuvo velado a los ojos de los hombres, estando presente en las Escrituras, pero estuvo velado y fue abierto, fue descubierto por gracia del Señor justo en el momento en que tenía que ocurrir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo especial, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue destinado desde antes que todas las cosas existiesen. Por lo tanto, no es posible decir que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo fue un plan B de Dios, que el primer plan le falló y que supuestamente el propósito era a través de la ley el hombre se justificara a sí mismo, y como el hombre falló, entonces envió a su Hijo para rescatar al hombre de su pecado, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en Cristo fueron creadas todas las cosas, y para Él vamos a ver esto en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Queridos hermanos, aquí está la justificación del por qué la creación. Todas las cosas tienen un propósito y este se cumple
en nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas subsisten, incluidas nuestras vidas, para Él. Vamos a Romanos 11:36, queridos hermanos. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Una cita que nos confirma esta doctrina, queridos hermanos. Nada es producto de la casualidad, nada es producto del azar. Ese plan que en un principio nuestro Señor diseñó, habiendo predestinado a Cristo, su Hijo, para redimir al hombre, fue prometido en Génesis 3:15 y cumplido una vez llegado el tiempo. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otra cita que nos aclara el propósito de nuestras vidas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Dios crea los cielos y la tierra, mis hermanos, y todo lo que en ellos hay. Crea al hombre, varón y hembra, los crea. A su imagen y semejanza los creó y los pone al frente de su creación para fructificar y administrar todas las cosas. Pone a su disposición de todo árbol del huerto para que tomen de su fruto, pero hay una seria advertencia. Es de uno en especial, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, a pesar de ser creado recto, pero también libre, decidió dudar de lo que Dios ordenó y por lo tanto es destituido de delante de su Señor, con la nefasta consecuencia de la muerte sobre sí y sobre su descendencia. Para profundizar esto es necesario, mis queridos hermanos, que leamos todos después de la reunión, puede ser como un estudio personal, los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis. Para avanzar en el tema de esta revelación especial, voy a mencionar lo siguiente. Inmediatamente Dios promete, después de la caída de la simiente de la mujer, que será que quien aplaste la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. Adán y Eva son expulsados del huerto, el huerto que es tipología del cielo, de la comunión perfecta con Dios. Y comienza a manifestarse aquella enemistad anunciada entre las simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y vemos aquí en Génesis 4:8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer evento de la enemistad anunciada por el Señor en este capítulo del Génesis. Caín se levanta contra su hermano y lo asesina porque sintió celos y había pecado en su corazón. Recordemos que Abel ofreció holocausto, ofreció sacrificio al Señor del más grande y gordo de sus animales, y Caín ofreció de sus cosechas. Pero no fue producto de casualidad que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Abel no se inventó este tipo de ofrenda, sino que fue inspirado por Dios mismo, mostrando desde el principio cómo habría el hombre de ser redimido a través de
del sacrificio, del derramamiento de sangre a través de Jesucristo, su Hijo. Vamos a Génesis 4:25, mis queridos hermanos, en donde Dios continúa su propósito y sustituye a Eva la muerte de Abel con su hijo Set. Dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El propósito de Dios, por supuesto, no podía verse obstaculizado por la muerte de Abel. Para que pudiera esta simiente de la mujer tener continuación, el Señor por misericordia les concede concebir un hijo que llamaron Set, y por esta línea de hombres justos sigue el propósito del Señor. A partir de este suceso comienza sobre la historia de la humanidad a multiplicarse la maldad de los hombres, hasta el punto en que Dios anuncia a Noé la determinación de destruir al hombre, borrándolo de la faz de la tierra. Vamos por un momento, queridos hermanos, al capítulo 6, verso 11 de Génesis, donde dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire, queridos hermanos, hasta donde llega la manifestación de la desobediencia y la caída del hombre en Edén. Dios destituye al hombre y lo quita de ese lugar privilegiado, teniendo comunicación con él directamente. El hombre es destituido del jardín del Edén y echado fuera. Y una vez sucede esto, la maldad del hombre empieza a manifestarse y a crecer exponencialmente. Y esto es lo que nos narra este capítulo en el Génesis. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a ver la siguiente cita. También en el capítulo 6, versos 17 y 18 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí suceden dos cosas. Dios promete destruir de sobre la faz de la tierra toda forma de vida, no solamente el hombre, sino que la tierra es maldecida por causa del pecado y la caída del hombre, pero también sucede un pacto que hace Dios con Noé. Por supuesto, Noé no era justo en sí mismo, sino que Dios lo preservó justo. Lo guardó desde un principio para que esto sucediera así, y esa simiente que provenía desde la promesa en Génesis 3 continuara a través de esta línea de hombres justos, guardados y preservados por el Señor. Vamos a Génesis, al capítulo 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Jehová hace esta declaración, y es importante que nos detengamos a pensar en esto. Lo dice Dios mismo y lo declara en su escritura. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto, por supuesto, que ataca
a veces tendemos a pensar, a tener en gran estima de sí mismos y a considerarnos buenas personas, pero la verdad es totalmente diferente. Dios mismo declara que nuestros intentos, a causa de nuestro pecado y de nuestra caída, los designios y nuestros pensamientos siempre tienden al mal. Y esto sucede desde una edad temprana. Los niños comienzan a pecar desde pequeños. Pero también el Señor promete aquí que no volvería a destruir la tierra por causa del hombre. Hay una cita que viene adelante y es del profeta Jeremías y es la confirmación de la cita anterior. El Espíritu Santo le revela al profeta Jeremías acerca del corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso, ¿quién lo conocerá? Esto va justamente en contra de lo que pensamos a veces de sí mismos. El hombre no es bueno por naturaleza. El hombre natural es perverso debido a la caída, debido a eso, a esa fractura que hubo, a esa muerte espiritual que ocurrió allá en el huerto del Edén. Todo el producto de nuestros pensamientos y de nuestro corazón siempre es de continuo al mal. Damos gracias hoy, a pesar de que hay pecado en nuestra vida, damos gracias hoy que por nuestro Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario, por su justicia, por su obediencia, nosotros somos vistos hoy como hijos adoptivos, no como hijos de ira, dignos de condenación. El Señor en su misericordia nos ve a través de Jesucristo como justos. Para avanzar en la historia de la redención, mis hermanos, vamos avanzando. Dios escogió a Noé y lo preservó santo y justo para continuar con su propósito eterno. Luego, más adelante, Dios llama a Abraham y le promete que hará de él una nación grande. Vemos eso en Génesis 12:3, donde dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante veremos cómo es que funciona esta bendición, esta promesa que Dios hace a Abraham, de que serán benditas todas las naciones de la tierra en tu simiente. Pasemos a la siguiente cita, mis hermanos, el capítulo 15 de Génesis. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la promesa que el Señor hace a Abraham, a pesar de la edad que tenía avanzado, tanto él como Sara, su esposa. Avancemos al capítulo 21 de Génesis, hermanos. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aquí me salté un poco la historia, dado que en Isaac será llamada descendencia. Esa promesa no fue hecha con el nacimiento de Ismael, puesto que Ismael fue el producto de la ansiedad ocasionada de ver sus edades avanzadas, de tal forma que Sara le ofrece a Agar, una de sus criadas egipcias, que se llegara a ella y tuviera con él este hijo. Pero ese no era el propósito del Señor.
Ellos desobedecieron y se anticiparon. El propósito del Señor era perfecto y Dios tenía la capacidad y era supremamente poderoso para pasar por encima de las edades de Sara y Abraham para permitirles concebir un hijo. Esto sucedió más adelante con Isaac. Avancemos al capítulo 22, versos 2 y 3. Dios ordena el sacrificio de Isaac, siendo el único hijo, bajo la bendición y la voluntad del Señor. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta era la instrucción de Dios para Abraham, que ofreciera a Isaac como holocausto, como sacrificio. Abraham pues no dudó en hacerlo, alistó las cosas, la leña, la cuerda, el cuchillo y todo para ofrecer sacrificio. Una vez llegados arriba, más adelante nos menciona la escritura que Isaac, siendo pequeño, le pregunta a su padre que todo está listo, que él puede darse cuenta que todo está listo, pero ¿dónde estaba ese cordero para el holocausto? Entonces lo vamos a ver en la siguiente cita. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En los versos 11 al 14 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto nos habla proféticamente, queridos hermanos, de la forma en cómo Dios, Él mismo, proveería de aquel holocausto, aquel cordero sin mancha, en propiciación por nuestros pecados. Yo he escuchado enseñanzas en algunas congregaciones acerca de esto, ven todo, menos el propósito del Señor a través de Jesucristo, mostrando a Cristo como su provisión. Aquí Dios mismo impide a Abraham que traspase a su hijo con su cuchillo como sacrificio, le detiene su mano. Y Dios mismo provee el sacrificio en ese momento de tal manera que tanto Abraham como Isaac alaban al Señor y hacían cánticos. Gracias a nuestro Señor que proveyó a su hijo, a su único hijo, a su amado hijo, para inmolarlo en la cruz del Calvario, para pagar un precio que ni usted ni yo, queridos hermanos, podríamos pagar. No hay forma, no existe sacrificio alguno por fuera de Cristo en el cual el Padre se satisface. Quiero que veamos esta cita en el Salmo 49, versos 7 y 8, que hace un poco de ilustración acerca de esto que sucedió. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Esto no lo olvidemos, queridos hermanos. No hay nada que
podamos hacer, no hay sacrificio que podamos ofrecer más excelente que el que ofreció nuestro Señor Jesucristo, santo, sin mancha, sin pecado, delante del Padre aceptable. Más adelante, Dios ratifica su pacto de simiente y descendencia que hizo Abraham con su hijo Isaac. Y luego nacen Jacob y Esaú, sus hijos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Resulta que nos menciona la escritura que los gemelos desde el vientre dan señales como de una división que se generaría entre ellos. Esto lo podemos ver en Génesis 25, 21 al 23. Avanzando, mis queridos hermanos, Dios muestra su soberanía y su voluntad al escoger y amar a Jacob y aborrecer o desechar a su hermano Esaú. Vamos a ver esto que explica el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Queridos hermanos, nosotros somos hoy en día, somos descendientes de Abraham, no como descendencia física. Nosotros no somos judíos, no somos hebreos. Esa no es nuestra ascendencia, sino que somos hijos según la promesa, esa promesa que fue hecha a Abraham y que fue dada mucho antes. En Génesis 3, según la fe, porque dice la escritura que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Es en esta promesa que fue justificado Abraham. Avancemos un poco y el apóstol Pablo habla acerca de estos gemelos. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo está haciendo mención de Jacob y a Esaú como la justificación para explicar a la iglesia en Roma acerca de la doctrina de la elección, y los pone como ejemplo, que ellos no habían aún nacido, no habían siquiera hecho ni bien ni mal, ¿sí? Pero Dios ya había hecho una elección conforme al propósito de la promesa, ¿sí? A Jacob amó y aborreció a Esaú, lo desechó. Sigamos avanzando en la historia de la redención. Estoy haciendo un pequeño resumen, queridos hermanos, para mostrar cómo avanzas. Claro, obviamente estoy saltando muchas cosas, pero es imposible mencionar todas las citas acerca de esta historia de la redención, de esta revelación especial que Dios, edad tras edad, fue revelando, fue dando más luz. Vamos a ver esta cita en capítulo 37 de Génesis y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores, y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más aún. Aquí nos está contando parte de esa historia familiar del contexto de José, un padre ya anciano con unos hermanos mayores, y estos hermanos eran bastante agresivos con él. Tal vez sus conversaciones se tornaban un poco agresivas y era manifestada esa enemistad que había en contra de él por el favoritismo que tenía su padre. Era comprensible que estando su padre más viejo y sus hijos mayores, pues le amara más a este, que le acompañaba y le ayudaba en sus quehaceres. Menciona que le hizo una túnica de colores y sus hermanos le odiaban por este afecto que manifestaba su padre, a diferencia de lo que sucedía con ellos. Luego, José es vendido por sus hermanos, siendo de 17 años, por causa de las envidias, de lo que había en el corazón de sus hermanos, de rencores y estas cosas. Había una conspiración para matarle, pero Rubén, su hermano, intercede para impedirlo. Dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna para que esté en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. José era odiado por sus hermanos y ellos quisieron matarle y argumentarle a su padre que tal vez una bestia lo habría devorado, pero Rubén, uno de sus hermanos, intercedió por él, evitando que lo asesinaran, y decidieron tirarlo al fondo de una cisterna y abandonarlo ahí. Luego José es vendido como esclavo, y Potifar, que era un oficial del faraón, decide comprarlo. ¿Qué sucede con José más adelante? José es educado conforme a las costumbres egipcias y es enseñado, y posiblemente lo llevaron a las escuelas donde aprendió arte, literatura, y es crecido y entendido en toda esta cultura, y es tenido en gran estima. Luego, más adelante, cuando está adulto, José es tentado por la esposa de Potifar, y a causa de esto es puesto bajo arresto, bajo falsas acusaciones, porque él no quiso aceptar el ofrecimiento de esta mujer y ella lo acusó falsamente. Por supuesto que Dios guarda la vida de José y es puesto en libertad para interpretar luego los sueños de Faraón. Y después de esto es hecho gobernante. Más adelante nos menciona la historia aquí en el capítulo 45, versos 4 y 5. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué sucedió? Para los hermanos que no recuerdan este suceso, José había sido vendido, ellos dejaron de verlo durante muchos años. José crece en manos de Potifar, es puesto como un administrador de la casa, es fiel y es tenido en gran estima. Y luego que salió de la cárcel, es conocido José por interpretar los sueños, de tal manera que estas noticias llegaron a oídos de Faraón, y Faraón tuvo un sueño
y José le dice que Dios es poderoso para interpretar los sueños, que él no es el autor de la interpretación, sino que Dios es poderoso y en su misericordia le permite interpretarlo. Debido a este acercamiento con el faraón, José se convierte en gobernador. Y durante todo este tiempo José estuvo dirigido por la mano del Señor, haciendo las cosas correctamente, de tal manera que José durante 7 años almacenó alimentos. Al cabo de este tiempo hubo gran hambruna y muchos pueblos empezaron a morir de hambre. Y entre todas estas cosas, por la misericordia del Señor, la familia, los hermanos de José fueron a Egipto por procurando conseguir alimento, y José se dio cuenta que ellos estaban ahí. Y aquí es donde sucede esto. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les dé pesar haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José sabía exactamente cómo funciona la soberanía de Dios, el entendimiento por sobre todas las cosas del Señor. Recordemos que la Escritura dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y José entiende que todo esto que sucedió fue el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía con José para preservar esa línea, esa descendencia justa, porque si no fuese así, la hambruna había matado posiblemente esta descendencia. Avancemos, queridos hermanos. Al verso 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vuelvo a decir, mis hermanos, José entendía perfectamente los propósitos de Dios. Él sabía que Dios está en control absoluto de todas las cosas, a diferencia de lo que dicen los deístas, que Dios creó el mundo y dejó que el mundo transcurra por sí solo y Dios no interviene. Es lo contrario lo que enseña José. José afirma que Dios organizó absolutamente todas las cosas para poder preservar la vida. Vamos al capítulo 50, verso 20. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vuelve nuevamente José a enseñarle a sus hermanos el entendimiento acerca de la soberanía del Señor, conforme él va organizando y utilizando el pecado de los demás, utilizando todas las circunstancias para cumplir sus propósitos. Avancemos, mis queridos hermanos, hasta el libro de Isaías. Vamos a avanzar más adelante, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Voy a hacer un pequeño resumen. Hasta ahora, en las páginas ya leídas y las páginas subsiguientes del Antiguo Testamento, leemos acerca de la simiente de Abraham, de Isaac y Jacob, luego la simiente de Judá y la simiente de David hasta llegar a Cristo. Porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto lo profetizó inspirado el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7, anunciando esa promesa que ya hemos visto que viene desde el principio, promesa que fue
hecha a Abraham y que continuó siendo ratificada en Isaac, en Jacob, en José, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Está confirmando que en David continuaría esta línea justa que desemboca en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 30 y 33. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es la continuación de la promesa hecha a David, confirmado en Jesucristo, porque es obvio que el reino de David tuvo fin y el reino de Salomón su hijo también tuvo fin. Esto solo se cumpliría en esa simiente que vino por ahí hasta llegar a cumplirse en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo está exponiendo a la iglesia en Éfeso, que no son judíos, su mayoría son gentiles. Está explicando acerca de esto, hace alusión a los pactos de la promesa. Ellos como gentiles, ¿sí? que antes eran ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, porque esos pactos no habían sido anunciados en aquel entonces a los gentiles. No que no estuviera en el plan de Dios, sino que ese propósito, ese misterio de Cristo a los gentiles estaba guardado. Vamos a Gálatas, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Habla justamente estos dos textos. Hay una referencia clara con Génesis 3:15, que es la promesa de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habla de aquel cumplimiento en el tiempo, nacido de mujer, que ya se había cumplido. Cristo es el cumplimiento, el desarrollo completo de proceso y una revelación cuyas raíces se extienden muy atrás en la historia. No es solamente a partir del nuevo pacto que se manifiesta ese cumplimiento. Esa promesa fue dada desde el principio y lo hemos visto, queridos hermanos, en muchas citas, que Cristo, como un cordero sin mancha, destinado desde antes de que existiesen todas las cosas. Es por ese propósito en Cristo que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, con el propósito de que todas cumpliesen y sirviesen para ese propósito con el cual Dios le predestinó. Mis queridos hermanos, quiero hacer lectura de una reflexión que hace Thomas Boston en un pequeño libro que se llama El Evangelio, que es uno de los tratados de Chapel Library,
y él habla acerca del Evangelio. Dice, el Evangelio es un informe del cielo para ser creído y en el cual confiar para salvación. Aquí hay dos aspectos. Uno es el tema del informe y dos, la procedencia del informe, de dónde proviene. Es un designio del amor de Dios para salvación de los pecadores. Él está afirmando que el Evangelio es un designio del amor de Dios para salvación de los pecadores. Podemos ver esto en esta cita que tenemos aquí, que es 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Está diciendo el apóstol Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, justamente esa revelación, que esto estuvo antes velado para los profetas en aquel tiempo. Dice la escritura, no recuerdo el texto, que los profetas indagaban acerca de esto, que les era revelado por el Espíritu Santo, ellos tratando de entender en qué tiempo y en dónde había de manifestarse esa promesa hecha. Este informe es de un acto de gracia y de bondad de Dios a favor de los pecadores, por medio del cual les ha dado a su Hijo como Salvador. Podemos ver esto en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una cita en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Esta cita ya la habíamos hecho, pero es la confirmación de esto como promesa, y luego el apóstol Pablo lo dice que ya esa promesa fue cumplida. Dios cumplió en el tiempo que había determinado. Es el informe de la muerte de Cristo por los pecados. Vamos a ver esto en Mateo 22. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este pasaje es tremendo, revela mucho acerca del propósito de Dios en la salvación y menciona que un rey preparó unas bodas e hizo una invitación y envió un mensajero que se acercara a cada uno de estos invitados, acercándoles la invitación, diciéndoles que habían sido privilegiados de participar de las bodas, pero todos manifestaron estar ocupados, manifestaron no poder ir, de modo que este heraldo que fue enviado, este mensajero, le trajo malas noticias, no quieren, están ocupados. Entonces él les dice, ve por el camino y trae a los desvalidos, a los pobres, a los ciegos, a los que no tienen, oblígalos a venir. Esto nos muestra el propósito de Dios de la salvación y justamente fue lo que ocurrió con Israel. El Señor los invitó como pueblo escogido, pero ellos, este pueblo de Israel, se rebeló
generación tras generación. Los invitó muchas veces, de tal manera que Dios tenía el propósito desde el principio de extender esa invitación al pueblo gentil. Dice que llamaré pueblo mío al que nunca fue llamado. Avancemos, queridos hermanos. Dice, el lugar de esta invitación es el cielo, el corazón del Padre. Por lo tanto, el Evangelio es llamado cosas celestiales. Lo podemos ver en Juan 3:12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí está hablando Juan acerca de las cosas que tienen que ver con los negocios del Señor. Él les argumenta que les habla de cosas terrenales y no las comprenden. Ahora, ¿cómo van a comprender las celestiales? Recordemos, queridos hermanos, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Tiene que haber un nuevo nacimiento y esto no ocurre por voluntad propia. Es Dios mismo quien genera en el hombre, quien genera en los suyos, en sus escogidos, este evento maravilloso. El ser renacidos para salvación por medio de la fe y de la predicación del Evangelio. Este mensaje es revelado por el corazón del Padre. El Evangelio puede ir de un lugar a otro en la tierra, como lo hizo desde Jerusalén a otros lugares del mundo. Podemos ver esto en Isaías 2:3. Dice, y vendrán de muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, así es. Vemos en Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos que el Evangelio es predicado por todas las naciones, pero originalmente ese mensaje, mis queridos hermanos, procede de un lugar lejano al cual anhelamos llegar. Acordémonos, hermanos, que nosotros somos considerados peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no pertenece a este lugar. Como creyentes, nuestra ciudadanía está en el cielo, en el corazón de Dios mismo. El Evangelio debe ser tan aceptable como el agua al sediento. Miremos en Proverbios 25 acerca de esto. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Queridos hermanos, cuando el Señor nos ha dado entendimiento y ha abierto nuestros ojos a Cristo y al Evangelio, así el cristiano debe anhelar la palabra de Dios. Debemos anhelar a Cristo como el agua al sediento. El Evangelio es recibido con poco interés por el hombre carnal. El tema del informe es algo que no ven aquellos a quienes es presentado. El Evangelio es predicado, pero nadie lo ve, nadie lo entiende, y es por una razón en especial. Para poder que el Evangelio sea entendido, para poder que Cristo sea vislumbrado, Dios tiene que haber generado en nosotros una regeneración en nuestra alma. Tiene que haber una transformación de nuestra mente y nuestro corazón. Recordemos, queridos hermanos, que en Ezequiel 36:26 y el profeta Jeremías profetizan acerca de eso, que pondré de mi espíritu en su espíritu, y nuestro corazón de piedra será reemplazado por un corazón de carne, y Él hará que andemos en sus estatutos. Es una obra de Él. Nosotros de nuestra propia voluntad no podemos obedecer al Evangelio. Entonces es natural que el hombre, es normal que el hombre natural no entienda este mensaje y que sea rechazado.
es tan invisible a la vista del hombre como lo es Dios mismo. Miremos Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí nos está expresando Juan que a Dios nadie le ha visto. Por lo tanto, este mensaje para el hombre natural también es invisible. No es posible que él vea ni entienda nada cuando se le es predicado. Un Salvador no visto, lo describe Primera de Pedro. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bendito Señor, que nos ha dado entendimiento y nos ha dado fe para ver a nuestro Señor Jesucristo, cumplida esa promesa en el tiempo específico. Hoy entendemos, por gracia del Señor, y vemos con claridad a través de esta revelación progresiva el propósito de Dios cumplido desde el principio, anunciado por los profetas, cumplido con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió y resucitó y fue levantado por el Padre a su diestra. Segunda de Corintios 4:18 dice: habla de cosas que no se ven. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para esto es necesario de una herramienta que el Señor ha determinado, y es la fe. Sí, acuérdense, mis queridos hermanos, que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Hebreos 11:1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A quién se está refiriendo cuando dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos? Pues, queridos hermanos, estamos hablando de Noé, de Enoc, estamos hablando de Abraham, de Sara, de todos estos personajes que no vieron a Cristo, porque no estaba estipulado que se cumpliera en ese entonces. Ellos lo vieron a lo lejos, como dice que Moisés vio a lo lejos, como mirándolo a lo lejos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mis queridos hermanos, para darle conclusión, porque no alcanzo a terminar del todo, le daré continuación el próximo domingo con la ayuda del Señor. Damos gracias a nuestro Señor y Padre Celestial, que nos ha provisto de muchas citas bíblicas, de mucha escritura, porque no son mis argumentos, no es lo que yo diga, no es lo que el hombre invente o argumente, es la escritura que se interpreta a sí misma, y esta promesa se vislumbra solo por medio de la predicación de la palabra, solo por medio de las escrituras, de esa revelación especial que el Señor ha dado. Esta promesa no se podía vislumbrar de ninguna manera por medio de la revelación general, a través de la creación, a través de la providencia del Señor, a través de su bondad. No era posible. Gracias al Señor por esta revelación especial que nos ha provisto, revelación progresiva que nos muestra cada vez a través de la historia de la redención cómo Dios llevó a cabo este propósito en Jesucristo. Oremos, mis queridos hermanos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, porque eres fiel, Señor, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, bendito Señor, para guiarnos, Señor, para sustentar nuestra vida, Señor.
Gracias te damos porque hoy podemos verte, Señor, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Podemos, podemos justificar nuestra existencia, podemos saber cuál es el propósito de nuestras vidas, Señor, por medio de Él, Señor. Gracias, bendito Rey, porque todo lo que llega a nuestras manos, nuestros alimentos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo, Señor, lo recibimos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por los méritos que Él mismo obtuvo en su obediencia, en su justicia, bendito Señor. Te ruego, Padre, Señor, que nos sigas acompañando el día de hoy con la predicación y la enseñanza de nuestro pastor Félix en el libro de Hebreos, Señor. Ponemos en tus manos su vida, todo lo que haga, Señor, que sea para tu honra y gloria, Señor. Bendícenos en esta tarde y permítenos tener un resto de tarde, Señor, gozoso en comunión contigo y con, con la Escritura. Gracias te damos en Jesucristo. Amén.